En derecho utilizamos unas palabras rarísimas, pero que son conceptos en el fondo sencillos. El derecho penal se usa para lo más grave y para lo menos grave, pues otras jurisdicciones más leves. Pero claro, esto tiene una trampa, como casi todo o todo lo que hace este gobierno. En primer lugar, es que la reforma del Código Penal parece que está parada. Hace un año que se presentó y que empezaron los debates en el Parlamento y va por la 30ª prórroga que se concede a los grupos de la oposición para presentar enmiendas al articulado y ahí está paralizada y no se sabe qué va a pasar con ello. Por tanto, si esta ley es un complemento de este Código Penal, pues ahora no se entiende de pronto esta prisa que se está dando el Gobierno, porque realmente es alarmante la celeridad con la que están tratando de aprobar este proyecto, ¿no? Por ejemplo, esta semana ha terminado el plazo para presentar enmiendas al articulado y han dado solamente una semana, cuando lo normal o lo ordinario es que se den aproximadamente 3, y además lo han hecho coincidir con la semana en la que se han presentado los presupuestos generales del Estado, que esto ha constituido o ha hecho que para los grupos parlamentarios más pequeños, que son más minoritarios y que tienen mucha menos gente con posibilidades de trabajar, pues les ha asfixiado, o sea, no les ha permitido prácticamente poder presentar enmiendas al articulado, ¿no? Entonces, bueno, decía, perdón, se me ha ido la idea. Sí, como no sabemos qué va a pasar con el Código Penal, pero es que además de eso, también los órganos constitucionales a los que el Gobierno consultó sobre su primer anteproyecto, que seguramente sabréis que primero la Ley de Seguridad Ciudadana era un anteproyecto que era todavía más represivo, ¿no? y mucho más duro que el que se está debatiendo en la actualidad. Este anteproyecto fue duramente contestado por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo Fiscal y por otros órganos constitucionales. Y una de las cosas que le han dicho al Gobierno es: oiga, ustedes van a sacar del Código Penal ciertas conductas, porque el derecho penal hay que reservarlo para castigar aquellas conductas que son más graves, pero es que las multas que están previstas para estas mismas sanciones en la Ley de Seguridad Ciudadana son de importes muchísimo más elevados que las sanciones que castigaba el Código Penal. Por ejemplo, en la falta de lo que se llama deslucimientos públicos, hacer una pintada, un graffiti en un vagón de metro. En la actualidad está castigado en el Código Penal con una pena que se llama de localización permanente, es como un arresto domiciliario de entre 3 y 6 días. Ahora está castigado con multas de 600 euros. Probablemente para un chaval o chavala que hace una pintada y que tiene corta edad, pues es preferible estar en casa 3 días que tener que hacer frente a un importe de una multa de 600 euros. Y la tercera explicación que el Gobierno da para reformar la ley es que, en primer lugar, los tiempos han cambiado mucho, la ley vigente de seguridad ciudadana tiene ya 22 años y en el momento en que se redactó esta ley, las tecnologías no estaban tan avanzadas y tan desarrolladas, ahora se han desarrollado mucho y han aparecido nuevas conductas antisociales que hay que incluir en la ley y hay que reprender, ¿no? Porque esto está causando una enorme inseguridad. Y junto con ello, además, el Tribunal Constitucional ha ido elaborando a lo largo de estos años una jurisprudencia muy nutrida sobre de qué manera se puede recortar o cuándo se puede limitar el derecho fundamental de reunión y manifestación. Entonces, todo eso hay que incorporarlo a la ley. Sin embargo, esta doctrina del Tribunal Constitucional, que lo que ha hecho es incorporar lo que citaba antes Paco, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es bastante progresista y yo creo que siempre el Tribunal Europeo, tal y como están los tiempos, a mí me parece ahora mismo a lo único que nos podemos agarrar y lo más revolucionario que tenemos en nuestro sistema continental de derecho, ¿no? Pues el Tribunal Constitucional lo que dice es que el derecho de reunión y manifestación es un derecho fundamental consustancial al principio democrático y al Estado democrático. El principio democrático es la manera en que las personas podemos participar en las democracias y que es un derecho inherente a la democracia, que es fundamental y que debe ser de contenido muy extenso. Y para limitarlo solo debe hacerse en casos un poco extraordinarios y obedeciendo a criterios de proporcionalidad, ¿no? Entonces, el Gobierno dice que esta es la ley más garantista que ha existido en la democracia porque lo que va a hacer es incorporar esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Bueno, yo ahora, cuando os cuente brevemente 4 cosas sobre los aspectos más importantes de la ley, os invito a que reflexionéis vosotros mismos sobre si verdaderamente esta ley lo que viene es a incorporar esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional y verdaderamente la convierte en una ley la más garantista de la democracia. Porque, por ejemplo,
La policía nos puede pedir que nos identifiquemos y dice la nueva ley cuando la policía esté actuando en su actividad cotidiana de seguridad ciudadana, cuando esté ejercitando sus labores de protección de la seguridad ciudadana, nos puede pedir la identificación. Con la nueva ley, la policía puede pedir arbitrariamente, sin obedecer prácticamente a ningún criterio, concretamente dice que cuando existan indicios de que se ha podido participar en la comisión de una infracción o cuando se considere razonablemente necesario para prevenir la comisión de un delito. En ambas situaciones, la policía nos puede pedir que nos identifiquemos, es nuestra obligación identificarnos y ellos pueden comprobar. Junto con esto, luego añade una coletilla que a mí me encanta, que es la de que las personas que lleven el rostro cubierto se las podrá identificar en el mismo régimen que al resto de la población. A las personas que lleven el rostro cubierto se las puede identificar en el mismo régimen que al resto de la población. Me parece que incluir este apartado lo único que viene es a justificar que a las personas que lleven el rostro cubierto en todo caso se les va a pedir la identificación. Es decir, la manera de incluirlo en la ley es una trampa para justificar que eso se va a hacer en todo caso, ¿no? Pero decía que esto, además de dar una enorme arbitrariedad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para pedirnos la identificación cuando consideren oportuno, viene, por ejemplo, a poner negro sobre blanco, a legalizar, a legitimar una práctica que hasta ahora se ha venido haciendo, pero que expertos en derecho denunciaban que era completamente ilegal porque no estaba prevista ni en la Ley de Seguridad Ciudadana ni en la Ley de Extranjería, que son las redadas racistas. Poder pedir la identificación a los ciudadanos extranjeros en cualquier lugar ahora está justificado en una ley orgánica y antes no tenía esta protección legal. Se hacía igualmente, pero siempre quedaba ese resquicio. No sé si alguno de vosotros conocéis un caso muy famoso de Rosalind Williams, una ciudadana de raza negra, pero con nacionalidad española, a la que la policía pidió la identificación y ella siguió con este pleito como una cuestión de lucha política hasta el Tribunal Constitucional para denunciar que esta era una práctica racista. Ella se le había pedido el DNI y a su marido, que era de raza blanca, no se lo habían pedido. Y el Tribunal Constitucional avaló la práctica de la policía. Por tanto, había poco que hacer, pero había un debate legal. Ahora con esto ya queda perfectamente legitimado. Cuando la policía nos pida de manera arbitraria la identificación y no vayamos identificados, nos puede pedir que le acompañemos a dependencias policiales, como hasta ahora, pero la novedad de la ley es que se regula esta práctica que no es detención sino retención, y la retención puede durar un máximo de 6 horas y durante estas 6 horas los ciudadanos retenidos no están sujetos a las garantías de la detención. Es decir, no tendremos acceso a la asistencia letrada, ni a poder pedir el habeas corpus, ni a la asistencia médica, ni a la lectura de derechos, ni a nada de nada. Son 6 horas que podemos estar en manos de la policía sin ningún tipo de protección. La nueva ley prevé la posibilidad de establecer zonas de seguridad cuando se produzca una alteración de la seguridad ciudadana. Zonas de seguridad, podéis imaginaros lo que es acordonar una zona y no permitir el libre tránsito, o cuando existan indicios racionales de que puede producirse dicha alteración. Este proyecto de ley es un llamamiento a los términos indefinidos, a la ambigüedad, a la falta de concreción jurídica, dotando con ello a las fuerzas del orden de una enorme discrecionalidad y de un gran poder para tomar decisiones en infinitud de casos sin tener que obedecer a criterios estrictos de legalidad, ¿no? Esta me parece también que es volver a poner negro sobre blanco una práctica que ya se hace, porque ya hemos asistido en numerosas ocasiones a que cuando el río suena, cuando la policía, la delegación del gobierno tienen conocimiento de que se va a producir una concentración, pues ya acordonan y ya establecen estas zonas de seguridad. Con respecto, por ejemplo, a los controles en los vehículos, en el momento presente, con la ley vigente, y hay mucha gente que no lo sabe, la policía solamente puede parar un vehículo y registrarlo cuando esté en el marco de la investigación de un delito grave, esté bajo la pista o persiguiendo a los posibles autores de ese delito grave que haya creado una gran alarma social. Con la nueva ley se amplía a la prevención de delitos. El control de los vehículos se puede hacer simplemente por razones de prevención. Se pueden hacer comprobaciones en las personas, bienes y vehículos de las personas para impedir el porte de instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave para las personas cuando se tengan indicios de su eventual presencia. Yo busco en el diccionario lo que significa eventual, sujeto a contingencia, que puede ser o puede no ser. Entonces, cuando eventualmente se tengan indicios de que podemos tener un instrumento o medio que genere un riesgo potencialmente grave para la seguridad ciudadana. Un riesgo potencialmente grave lo puede generar
una grapadora, ¿no? Venimos del trabajo y podemos tener, no sé, un palo de una manifestación. Es que un instrumento potencialmente grave para generar un riesgo, pues es un término cuanto menos peligroso por lo ambiguo, ¿no?